Estos partidos, el Partido Obrero y el Partido de Trabajadores por el Socialismo, en realidad, vamos a dejar de lado si tienen buena o mala intención. Vamos a ir a las cuestiones teóricas. El problema de estos partidos es que no entienden lo que es un proceso revolucionario. Ni antes de la concreción de la revolución, antes del triunfo de la revolución, ni después del triunfo revolucionario. Antes del triunfo de la revolución no entienden la dinámica de la lucha de clases, el papel que juega la clase obrera, el papel que juegan los campesinos, el papel que juega la pequeña burguesía y el papel que juega la burguesía. Y como no entienden la dinámica de clases de un proceso revolucionario, mucho menos pueden comprender los métodos de lucha que se dan las clases sociales para luchar por una revolución, que no están escritos en el cielo de una vez y para siempre, sino que los métodos de lucha, como decía un gran revolucionario, Lenin, por ejemplo, no salen de la cabeza ni del invento de ningún revolucionario, sino que salen de la misma experiencia de lucha de las masas de los pueblos del mundo. Lo que hacen los revolucionarios en todo caso es sistematizar, darle forma, direccionar, pero los métodos de lucha los crea el mismo pueblo en estado de revolución, en estado de insurrección. Entonces, atenerse a un proceso revolucionario que ocurrió en febrero de 1917 en Rusia y querer que el resto de las revoluciones en el universo sean una fiel copia de la revolución de febrero de 1917, y no estoy hablando de la de octubre, y digamos que la revolución de febrero de 1917 fue protagonizada por los obreros, pero fue una revolución burguesa, dicho por todos los dirigentes revolucionarios, incluido Lenin y Trotsky. Pero tampoco entienden el proceso revolucionario después del triunfo revolucionario. Observemos lo siguiente. En Cuba, yendo a Cuba concretamente, fue tan radical el proceso revolucionario que rápidamente la clase capitalista, la burguesía, desapareció. La burguesía se sostenía en Cuba porque la ideología capitalista es la ideología de la clase dominante, pero además en Cuba, como en ningún otro país de América Latina, estaba muy arraigado el problema del macartismo, es decir, del anticomunismo. Durante el proceso revolucionario y después de la toma del poder el 1 de enero de 1959 y los primeros años de la revolución, fue muy grande el trabajo de concientización del pueblo para erradicar el macartismo. El Che Guevara explica detalladamente que en las primeras etapas de la lucha el individuo jugaba un papel determinante, y dentro del individuo el que jugaba el papel más determinante era Fidel Castro. Fidel Castro siempre estuvo al frente de la revolución, empujando la revolución, movilizando a la militancia, movilizando al pueblo, movilizando a las masas. Estos son los hechos, hay decenas y decenas de hechos que lo demuestran. Además, hay que profundizar un poco. En Cuba, como dije antes, existía un profundo macartismo. Fidel Castro se dio cuenta que no podía proclamarse abiertamente como un dirigente socialista, marxista, revolucionario, porque se iba a quedar solo. Entonces, combinó sinceramente las enseñanzas de Martí con sus aprendizajes, sus lecturas del marxismo. Yo me he tomado el trabajo de analizar con detenimiento los escritos y los discursos de Fidel Castro antes de 1953, y no queda ninguna duda que están confeccionados, están redactados, están pensados por una persona que está pensando en el socialismo, que tiene una formación marxista. Esto no hay ninguna duda. Y además hay hechos concretos que muestran de que Fidel Castro y otros dirigentes del movimiento 26 de julio, o la mayoría de los dirigentes del movimiento 26 de julio, en sus orígenes, eran lectores de Marx, de Engels, de Lenin, y que se proclamaban por el socialismo. Esto fue así, la historia. Fidel Castro era un dirigente marxista, socialista y martiano. Esta comprensión del proceso revolucionario lo llevó a que en los primeros años de la revolución
acompañando las tareas prácticas de la revolución, la reforma agraria, la reforma urbana, la plena ocupación, la independencia económica del país, la expropiación del imperialismo y de los terratenientes, estuviese acompañado por una profunda lucha ideológica para erradicar el macartismo. Y en un momento donde había madurado madurado las transformaciones desde el punto de vista estructural y también había madurado la conciencia en el pueblo cubano, cuando se produce ante la inminencia de la invasión en Playa Girón, Fidel Castro, ante el pueblo movilizado, proclama el carácter socialista de la revolución y las tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de las milicias populares de Cuba marcharon a derrotar al invasor en defensa de la revolución socialista. Bueno, quien no conoce esto, quien ignora esto, no conoce la historia de la revolución cubana.